Insectos gigantes que por suerte ya no existen. ¿Alguna vez te has preguntado, qué tan aterradores fueron los insectos en el pasado? La respuesta a esta pregunta no es nada agradable. Pero hoy vas a conocerla en este viaje por la prehistoria. Visitaremos 1000 pies gigantes, hormigas monstruosas y algunas arañas que harán que conozcas el verdadero significado del miedo. No estás preparado para lo que estás a punto de ver, pero intenta llegar hasta el final de este video. Pues solo así conocerás las aterradoras formas de estos insectos gigantes que por suerte ya están extintos. En el puesto número 8 se encuentra el escorpión gigante del Carbonífero. También conocido como Pulmonoscorpius, era un artrópodo que vivió hace aproximadamente 300 millones de años, durante el período carbonífero de la era paleozoica. Tenían un tamaño considerable, estos escorpiones podían alcanzar hasta 1 metro de longitud, convirtiéndolos en los artrópodos más grandes conocidos de su tiempo. Su apariencia amenazante que, a pesar de su gran tamaño, su aspecto era similar al de los escorpiones modernos, con un cuerpo segmentado, patas quitinosas y un aguijón venenoso en la cola. Su hábitat eran las zonas pantanosas y bosques de la época, ricos en vegetación como los helechos gigantes y los primeros árboles. Su respiración, a diferencia de los escorpiones actuales, que respiran a través de pulmones en forma de libro, el escorpión gigante del Carbonífero tenía branquias similares a las de los camarones, lo que sugiere que podría haber sido un animal semiacuático. Eran depredadores formidables con sus poderosas pinzas y aguijones venenosos. Estos escorpiones gigantes eran depredadores temidos en su entorno, cazando otros artrópodos e incluso pequeños vertebrados primitivos. Los fósiles de estos escorpiones gigantes se han encontrado en diversos yacimientos de roca del Carbonífero, principalmente en Norteamérica y Europa, proporcionando información valiosa sobre su anatomía y modo de vida. En las profundidades de los mares del Cámbrico, hace más de 500 millones de años, reinaban depredadores de pesadilla cuya sola presencia ejercía un terror indescriptible sobre cualquier forma de vida. Imaginen una criatura de varios metros de longitud, con un cuerpo segmentado similar a un gusano gigante. Pero a diferencia de los gusanos, esta bestia estaba equipada con una cabeza en forma de hoz, bordeada de espinas afiladas como cuchillas. Y en el centro de esa aterradora cabeza, un par de mandíbulas circulares giraban a gran velocidad, listas para triturar a cualquier presa desafortunada que se cruzara en su camino. Estas eran las mandíbulas de un depredador implacable. Pertenecientes al enigmático grupo de los anomalocarídidos, estas criaturas de pesadilla eran los auténticos reyes de los mares del Cámbrico, capaces de arrasar con cualquier forma de vida de la época. Pero quizás lo más desconcertante eran sus ojos. Estos depredadores marinos poseían unos de los sistemas visuales más complejos y sofisticados de su tiempo, perfectos para rastrear a sus presas en las profundidades oceánicas. Y como si no fuera suficiente, 2 enormes apéndices curvados a modo de garras se proyectaban desde sus cuerpos, listos para atrapar y sujetar a cualquier criatura lo suficientemente desafortunada para cruzarse en su camino. Los anomalocarídidos eran una ventana a un mundo tan antiguo como hostil, cuando las formas de vida eran aún experimentales y los ecosistemas marinos estaban dominados por criaturas de pesadilla más allá de nuestra imaginación. A pesar de los muchos fósiles encontrados, los anomalocarídidos siguen siendo un enigma. ¿Cómo se movían exactamente? ¿Eran exclusivamente marinos o podían aventurarse en tierra? ¿Cuál era su ciclo de vida? Preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. En el puesto número 6 nos dirigimos a las turbulentas junglas del período Carbonífero. Hace más de 300 millones de años, un gigante reinaba sobre los demás habitantes de la Tierra. Imaginen una criatura que podía alcanzar más de 2 metros de longitud y pesar tanto como un ser humano actual. Un ser que deambulaba entre la espesa vegetación de helechos gigantes y los primeros bosques de la historia. Con un cuerpo segmentado y rígido como si estuviera blindado, la artropleura estaba diseñada para soportar un peso descomunal. Pero sus características más aterradoras eran las enormes mandíbulas que adornaban su cabeza. Estas poderosas tenazas eran capaces de triturar madera e incluso huesos con una fuerza aplastante. Cualquier criatura desafortunada que se cruzara en su camino tenía fecha de defunción asegurada. La artropleura y sus parientes eran los auténticos dueños de los territorios del Carbonífero. Depredadores implacables sin rivales en su hábitat, reinaban en un mundo muy diferente al nuestro.
Con sus mandíbulas capaces de desgarrar, su enorme tamaño y su apariencia amenazadora, las artropleuras eran sin duda las pesadillas vivientes de su época, monstruos de proporciones épicas. Cada fósil de artropleura es una ventana a un mundo que nos es completamente ajeno, una era en la que la vida desarrollaba formas y proporciones casi imposibles de imaginar. En el puesto número 5 en los tiempos antiguos de la Tierra, antes de que los dinosaurios caminaran sobre la faz del planeta, existieron criaturas tan pequeñas como aterradoras que dominaban los ecosistemas. Imaginen un ejército implacable de insectos del tamaño de tus palmas, deambulando por doquier en búsqueda de alimento y nuevos territorios que conquistar. Estamos hablando de las hormigas gigantes, unos insectos que podían alcanzar los 5 centímetros de longitud. Teniendo en cuenta que las hormigas más grandes de la actualidad apenas llegan a los 2 centímetros. Estas eran enormes y voraces, sus poderosas mandíbulas estaban diseñadas para desgarrar a sus presas. Pero lo realmente aterrador era su naturaleza colectiva. Estas criaturas vivían y cazaban en colonias que podían reunir millones de individuos trabajando en perfecta sincronía. Nada estaba a salvo de los ejércitos de hormigas gigantes. Cualquier forma de vida era valiosa como alimento o recurso para sus nidos subterráneos. Ni los insectos ni los primeros vertebrados pequeños escapaban a su acecho. Pero los detalles sobre el comportamiento y ciclo de vida de estas temibles hormigas siguen siendo un misterio. ¿Cómo organizaban sus colonias? ¿Cuáles eran sus patrones migratorios? Preguntas sin resolver. Pequeñas pero aterradoras, las hormigas gigantes nos recuerdan que la naturaleza no necesita bestias colosales para generar criaturas dignas de pesadilla. En el puesto número 4 nos dirigimos las profundidades de los mares del Paleozoico, hace más de 400 millones de años. Acechaban depredadores de pesadilla cuya sola presencia aterrorizaba a cualquier forma de vida marina. Imaginen una criatura que parecía una mezcla aterradora de escorpión y crustáceo gigante. Un ser que podía alcanzar más de 1 metro de longitud y estaba equipado con un aguijón venenoso tan largo como tu antebrazo. Pero el verdadero horror de estas criaturas conocidas como escorpiones marinos era su dura coraza exterior similar a una armadura. Sus cuerpos acorazados estaban diseñados para resistir las tremendas presiones de las profundidades oceánicas. Y como si no fuera suficiente, estas bestias marinas poseían un par de apéndices en forma de terribles garras aserradas, listas para atrapar y despedazar a cualquier criatura desafortunada que se cruzara en su camino. Los escorpiones marinos reinaban como los auténticos depredadores superiores de los mares del Paleozoico. Muy pocos seres vivos de la época podían escapar de sus mortíferos aguijones y garras aceradas. Pero a pesar de los numerosos fósiles encontrados, aún persisten muchos misterios sobre estas antiguas criaturas. ¿Cómo cazaban exactamente? ¿Eran depredadores solitarios o formaban grupos? Las preguntas abundan. Seres tan extraños como mortíferos, los escorpiones marinos nos recuerdan que la vida siempre encuentra formas que desafían nuestra comprensión. En el puesto número 3 en los tiempos prehistóricos de la Tierra, durante el antiguo periodo carbonífero, cuando los primeros bosques cubrían la superficie terrestre, los cielos estaban dominados por una criatura alada tan aterradora como imponente. Con un par de alas membranosas que se extendían a lo largo de 65 centímetros. Un depredador aéreo que deambulaba por los cielos carboníferos en búsqueda de presas. Pero lo más espeluznante de esta criatura conocida como Meganeura era su aguijón. Una larga y afilada proyección caudal que utilizaba para inyectar un poderoso veneno capaz de paralizar a sus víctimas al instante. Las meganeuras eran las auténticas señoras del aire durante el periodo carbonífero. Nada en los cielos de aquella época escapaba a sus aterradoras tenazas y aguijones mortales. Se cree que las meganeuras pudieron alcanzar tales proporciones gigantescas gracias a los altos niveles de oxígeno en la atmósfera de la Tierra durante el carbonífero, una ventaja que les permitió desarrollar su enorme tamaño. En el puesto número 2 nos dirigimos a las tenebrosas junglas del período pérmico. Hace más de 300 millones de años, acechaba entre la maleza una criatura tan descomunal como aterradora. Imaginen una araña del tamaño de un gran perro, con un cuerpo que podía alcanzar casi 1 metro de longitud. Un depredador terrestre que merodeaba entre los helechos gigantes y las primeras plantas con semilla de la época. Pero lo más espeluznante de esta criatura conocida como megaracne eran sus enormes quelíceros o colmillos. Unas prolongaciones afiladas como navajas capaces de inyectar un letal veneno neurotóxico que paralizaba a sus presas al instante. Se cree que las megaracnes pudieron alcanzar tales proporciones monumentales gracias a los altos niveles de oxígeno en la atmósfera de aquel entonces, una época en la que insectos y arácnidos alcanzaron tamaños inimaginables.
Seres tan espeluznantes como fascinantes, las megarácnides nos recuerdan los peligros que acechaban en las tenebrosas junglas del pasado remoto de nuestro planeta. En el puesto número 1. Nos dirigimos a las tenebrosas junglas del período Jurásico, hace aproximadamente 165 millones de años, cuando los dinosaurios comenzaban a dominar los ecosistemas. Acechaba entre la maleza una criatura temible para su época. Estamos hablando de una araña con un cuerpo que podía alcanzar una envergadura de 15 centímetros, contando sus patas de diámetro. Y podía producir una tela de araña de hasta 1,5 metros. Era un depredador terrestre que merodeaba entre la frondosa vegetación jurásica en busca de presas desprevenidas. Estamos hablando de la mongolaracne, la especie tejedora más grande que alguna vez existió. También es el fósil de araña más antiguo conocido. Estas arañas eran temibles depredadoras de las selvas del Jurásico. Pocos animales pequeños de aquel periodo se atrevían a desafiar a estas arañas de aspecto amenazador. De momento sigue siendo poca la información que se sabe de esta criatura. Pero su existencia nos recuerda que en un tiempo ya olvidado, los insectos fueron criaturas peligrosas y temibles. Su tamaño no era lo único prodigioso, sino también su letalidad. En su tiempo los insectos eran expertos depredadores, que definitivamente tenemos mucha suerte de que las cosas hayan cambiado tanto, de lo contrario, los seres humanos no tendríamos ninguna oportunidad contra ellos.